En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy es domingo 7 de febrero, que corresponde en la liturgia de este año al domingo quinto del tiempo ordinario. El Evangelio es según San Marcos, capítulo primero del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y los poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también ahí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este Evangelio estamos nosotros contemplando a Jesús en su manera de cumplir con la voluntad del Padre de anunciar la buena nueva. No lo hace solo. En esta ocasión que estuvo en la sinagoga, y en la sinagoga se encontraba Santiago y Juan, salen juntos. Quizás llegó Jesús a la sinagoga con Santiago y Juan, o ahí se encontraron, ¿no? Porque se reunían ahí en la sinagoga a rezar y se dirigen a la casa de Simón y de Andrés. Simón, que después le van a cambiar el nombre de Pedro, ¿no? Llegando a la casa de Simón, se encuentran con la noticia de que su esposa, ¿no? La esposa de Pedro, la suegra de Pedro, la suegra de Simón estaba con fiebre. O sea, la mamá de su esposa, ¿no? La mamá de su esposa, la suegra de Simón, estaba con fiebre. Entonces, Jesús se acercó, la cogió de la mano, la sanó y ella se levantó, ¿no? ¿Qué hace la suegra de Simón una vez que ha sentido y ha percibido en su propia existencia la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios se ha manifestado en la vida de esta mujer, que quizás sería piadosa, de repente no sabemos, no la define cómo es ella, pero sí dice algo muy importante. Inmediatamente se levantó y comenzó a servirlos. Esa actitud de servicio que indica de que ella se sintió muy contenta, ¿no?
ella se habrá sentido llena de gozo, de haber sentido cómo de su ser, ¿no?, todo ese mal que ella sentía, que la tenía tumbada en la cama, sale de ella y se siente libre de todas esas ataduras de la enfermedad. Y se siente agradecida a Dios, ¿no? Debemos tener nosotros también esa capacidad de ser agradecidos a Dios por todos los beneficios que nos hace en nuestra vida, ¿no? Es mucha gente, no sé si no por comprometerse o por desidia, o no sabría decirlo, habría que ir preguntando a las personas, ¿por qué cada vez que Dios les hace un milagro lo atribuyen a una casualidad, a una circunstancia que se ha presentado? Pero la gente es bien resistente a aceptar, por lo menos públicamente, que Dios está actuando en su vida, ¿no? Esa manera de ser la debemos de cambiar, ¿no? Debemos ser personas, ¿no?, como el Señor, ¿no?, que nos enseña que debemos preocuparnos de las demás personas. ¿Y cuál va a ser nuestra preocupación de las demás personas? Ayudarlos a sentirse bien. ¿Y cómo los vamos a ayudar a sentirse bien? Hacerles comprender que Dios existe, que el Señor está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, ¿no?, que en nuestra situación en que estamos de pandemia, vísperas de las elecciones, el Señor no nos ha abandonado. No nos dejemos llevar por el aburrimiento, no nos dejemos llevar por la tensión en que vivimos, que no podemos salir a las calles, que no podemos distraernos, ¿no? Porque el ser humano está acostumbrado, tiene su casa, pero le gusta salir de la casa, ¿no? Ventilarse, como decimos, ¿no? Ventilarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Salir a pasear, la familia, ir a comer a un restaurante, llevar a los chicos a un campo de recreo, ¿no? O simplemente salir al parque del barrio para tomar aire fresco. Pues no lo podemos hacer. Tenemos que convertir nuestra casa en el cuartito en el que vivimos, o 2 piezas, qué sé yo, en nuestro templo, en nuestro parque, las calles. Tenemos que aprender a poder tener libertad, de sentirnos libres dentro de ese ambiente. Pero esa libertad no la debemos confundir con la libertad física de movilización, sino debemos experimentar la libertad que tenemos de que podemos entrar en contacto con la divinidad, hacer presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se hace presencia de Dios en nuestras vidas? Hay muchas maneras de hacer presencia de Dios en nuestras vidas. Una de ellas es leyendo la Biblia, leyendo el Evangelio. Si no sabes qué Evangelio toca ese día, porque nunca hemos estado acostumbrados, muy pocas son las personas que saben la misa que toca cada día, el Evangelio de cada día, pero puedes comenzar con el Nuevo Testamento, leer cada Evangelio, leer las cartas de San Pablo, poco a poco irlas meditando, irlas comentando con los miembros de la familia, ¿no?, y hacer un momento entretenido. ¿Por qué entretenido? Porque cuando están 2 o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ustedes, ¿no? Sepamos experimentar esa experiencia, ¿no?, valga la redundancia, ¿no? Este tiempo que nos ha tocado, esta cuarentena tan rigurosa, ¿no?, busquemos lo positivo de ella.
No nos dejemos convencer de que si es justa o no es justa, ya ese es otro problema. La cuestión es que tenemos que estar encerrados en las casas, ¿no? Busquemos qué bueno Dios nos permite en eso, y es lo que les estoy diciendo. Donde están dos o más reunidos en mi nombre, como dice el Señor, yo estoy en medio de ustedes, ¿no? Aprovechemos esta situación en la que estamos, que si no fuera por la cuarentena no la podemos tener, porque si no estamos con la agitación de la vida, levantarse temprano, correr, tomar las movilidades, para ir a tu trabajo, que son como 2 horas de viaje, ahí apretujados, todos, llegar al trabajo, con todo lo que eso significa, regresar tarde en la noche, ¿no? Para descansar un poco y al día siguiente partir. Hoy día no tienes esa agitación. Aprovecha esa tranquilidad que el mundo nos da, que esta epidemia nos permite vivir, ¿no? Y que el gobierno, no creo que ese haya sido su propósito del gobierno, pero como dicen, Dios escribe derecho en líneas torcidas, ¿no? Compartamos en la familia el Evangelio, ¿no? Que ese sea nuestra paga, compartir el Evangelio, como dice San Pablo a los Corintios, ¿no? Mi paga, dice él, es que yo puedo compartir el Evangelio. ¿Y por qué esa es su paga? Porque ¿qué va a compartir San Pablo? La palabra de Dios. Y si la va a poder compartir, quiere decir que el Espíritu Santo lo esté alumbrando, ¿no? Entonces para él esa es la mejor paga. Saber que Dios ha puesto su mirada en él, que le ha encargado esta misión y que el Señor lo va a fortalecer, ¿no? Podremos pensar también nosotros así, pensar esa gran paga que nos puede hacer el Señor si experimentamos su presencia, su fortaleza. Por eso es que San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Él puede decir, no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Esto no quiere decir que no nos preocupemos de las cosas que nos están sucediendo, son dos cosas muy independientes, ¿no? Es como el refrán que dice, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Tenemos que preocuparnos también de cómo vamos a resolver esta situación, pero aprovechemos de esto que yo les he dicho, que en otra oportunidad no se podría hacer, ¿no? Evitemos las discusiones dentro del hogar. Y le voy a decir por qué. Porque cuando hay discusiones y problemas, quiere decir que las personas no están llevadas por el Espíritu Santo, sino que están manejadas por el demonio, ¿no? Cuando hay esas cosas, es mejor retirarse, es mejor apartarse de esa situación con mucha prudencia, sin ofender a los demás, ¿no? Decirle lo que uno debe decir tranquilamente, pero retirarse, porque ya sabes que esas personas son muy débiles y que las dominas se dejan dominar por la presencia del demonio. Y es muy cierto en la vida espiritual. Cuando hay comunión entre las personas, acción del Espíritu Santo. Cuando hay distanciamiento en las personas, presencia del maligno entre las personas, ¿no? Entonces, los que conocen esa situación deben tener mucha cautela también, para no dejarse tampoco contagiar y ser engañados por el demonio, ¿no? No hay que ser soberbios ni orgullosos, sino saber tomar distancia. Y tomar distancia no quiere decir separarse de la persona, sino es prudencia para saber cómo ir manejando las cosas, sobre todo si es un sacerdote y hay problemas con sus feligreses, ¿no? Que recuerde el sacerdote de que esos feligreses él los tiene que atender y tiene que sacarlos de esa situación. Entonces, hoy día, quinto domingo del tiempo ordinario, sea esa nuestra enseñanza, ¿no? Aprovechar la cuarentena rigurosa que estamos viviendo para poder tener intimidad
con el Señor, con la Trinidad y sentir la protección de la Santísima Virgen María. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.